La changa, suspendido en el aire, solo escuchaba insultos de los dos policías. Lo último que pudo oír fue las expresiones: habla, tú lo quisiste, desgraciado. El cuerpo del joven empezó a rodar, rebotaba contra las piedras, las costillas se le fracturaban con cada golpe. La changa experimentaba dolores muy agudos. De pronto, un golpe súbito en la cabeza lo hizo perder la conciencia. A las horas, un olor fuerte y picante lo hizo reaccionar. Un anciano lo vio y con amabilidad lo ayudó. Utilizando un frasco de amoníaco, reanimó al joven. Cuando la changa recobró el conocimiento, observó al anciano. No le dijo nada, solo miró que frente a él había una casucha de madera. El anciano, sonriendo, dijo: pensé que ya no ibas a despertar, pero la changa seguía serio y no le contestó. Aquel señor cuidó de Joel por días, le curó todas las heridas y lo trató como a un hijo. La changa siempre quedó agradecido con aquel anciano que le salvó la vida. Por otra parte, la policía dijo a la prensa local que Joel Quiñones había desaparecido del mapa, pero cuando el joven llegó a su colonia y los pelones lo vieron, no lo podían creer y lo trataban como a un verdadero ídolo y ahora hasta inmortal. Joel, ahora de 17 años, luchaba contra un odio superior que se apoderaba de su alma, violento y terrible en cada pleito, robo o asalto. La changa dejaba las señas de su odio a una sociedad que no lo comprendía. A pesar de los dolores corporales que aún resentía, volvieron los hurtos a pequeños negocios, cafés de chinos, mercados y casas particulares. En una de esas ocasiones, ya de noche, la policía se volcó en su persecución. La changa corría armado con una escuadra 45, se sentía poderoso y confiado. Trató de escapar hacia Estados Unidos, pero solo pudo llegar hasta el Puente México. Ahí debajo, entre los pilares de concreto, se atrincheró. Varios policías gritaban que se rindiera y el tiroteo empezó. Algunos disparos impactaban las columnas del puente. En eso, la changa disparó y la bala hizo blanco en la pierna de un policía. Joel pudo escapar, corrió y atravesó Cartolandia hasta llegar a un hotelucho llamado Del Sol. Ahí se metió y subió hasta la azotea, donde finalmente fue capturado. Llevaron al joven a los separos. Los policías furiosos lo insultaron, golpearon y torturaron. La changa, histérico, los amenazó con vengarse. Mientras tanto, lo condujeron a la Gallola tijuanense, al tanque número 1. La Gallola era una de las prisiones más temidas de México por las constantes muertes que ocurrían bajo su techo. Su fama crecía en todo el país debido al salvajismo imperante. 2 palmeras crecían frente a la entrada del penal. Por esa razón, dentro de la policía se le conocía con el nombre de Hotel de las Palmas. La situación de la changa era deplorable. Donde se encontraba abundaba la basura, la mugre y los insectos, además del olor a alcohol, cigarro, vómito, marihuana y petróleo. Todo combinado hacía más repugnante aquel lugar. En aquel escenario, la changa no tardó mucho en contagiarse de sífilis, todo por causa de la picadura del piojo blanco. Todos sus compañeros de celda le tenían asco. Por suerte para él, algunos médicos practicantes visitaron la cárcel e inyectaron a la changa con penicilina. Al cabo de unos meses, la enfermedad cedió. Por meses el joven estudió la prisión, no podía escapar, pero se dio cuenta que un preso apodado el Alacrán tenía todo lo que Joel necesitaba para sobrevivir el encierro. El Alacrán era el cabo de presos, compraba, vendía, daba y quitaba. Por sus manos pasaba todo lo que entraba a la prisión, disfrutaba de la mejor celda, tenía baño con regadera, cama con sábanas y cobijas limpias, radio y las mujeres que deseaba. Era amo y señor de la cárcel, mataba al que quería matar. Todos lo envidiaban, pero al mismo tiempo le tenían miedo. Joel pidió apoyo a todos los presos, les prometió que si lo apoyaban y que si se convertía en el nuevo cabo de presos, iba a haber igualdad entre los reos. Algo ocurrió y todos lo apoyaron, pero venía el desafío: quitar del camino al Alacrán.
Aunque parezca increíble, cuando la changa se acercó a la celda del cabo, listo con una punta en su mano derecha para usarla, el alacrán lo vio llegar y le dijo: «Changuita, ya sé que la gente votó por ti, te dejo el camino libre, de todos modos me falta un año para salir en libertad». Ahora la changa tenía el control de la cárcel. Con lo que Joel no contaba es que había un antiguo preso apodado El Charro. Llevaba encerrado 13 años. Este estaba disgustado de que fuera Joel el jefe y decidió aniquilar al joven. Una noche, la changa, embrutecido por el alcohol y la marihuana, llegó a su celda a dormir. En eso, El Charro aprovechó el momento y con su cuchillo en la mano visitó la celda de la changa. Quiñones como pudo se puso en pie y con un movimiento de reflejo esquivó una puñalada. Esta le atravesó el antebrazo de lado a lado, de donde salió un borbotón de sangre. Un segundo golpe fue a parar de lleno en el rostro del joven, entre nariz y oído derecho. Uno de los ojos casi se le desprende de su sitio. Llegó un tercer piquete casi mortífero, en el bajo vientre. Entró a profundidad, pero el hierro se quebró. Al ver que la changa se desplomaba, El Charro huyó. Afortunadamente la ayuda llegó de inmediato. Una camilla y una ambulancia lo llevaron al hospital civil, enclavado en el bulevar Agua Caliente. Ahí lo pusieron en una cama y lo abandonaron los médicos por 1 día y medio. Decían estos: ¿qué más daba un preso que no vale un centavo para la sociedad? En el hospital civil había un cuarto para reos. Ahí estaban siendo atendidos otros 2 delincuentes, quienes junto a la changa planearon un escape. Entre los 3 heridos se ayudaron, abrieron una ventana y lograron escapar. Llegaron a la vía del tren y ahí se separaron. Joel Quiñones, bajo la luz de la luna, caminó por toda la orilla del río Tijuana. Buscaba llegar a la casa de su amigo el Gallo para pedirle ayuda. Al llegar a la casa del Gallo, Joel le platicó todo lo sucedido. El Gallo lo llevó a la colonia Altamira en un carro viejo. Lo trasladó a una escuela bíblica llamada Betania. Ahí trabajaba la madre de la changa. Al dejarlo, los alumnos muy sorprendidos lo atendieron, no sin antes avisar a su madre que el muchacho estaba grave. Mientras lo curaban, tanto los estudiantes como la madre no cesaban de hablarle acerca de Jesucristo y su obra, pero la verdad, la changa no entendía nada y no les hacía caso. A eso de las 4 de la mañana, bajó el cerro de la colonia Altamira y se internó al vecino país del norte. Deseaba llegar a San Diego. Llegó buscando a 2 viejos amigos, pero estos al verlo herido lo abandonaron en una casa. En dicha vivienda llegaban vagos a dormir de vez en cuando. Uno de ellos lo ayudó en su recuperación y en 1 mes estaba listo, ahora con más odio y ganas de seguir haciendo daño a la sociedad. Ya recuperado, decidió viajar a Los Ángeles. Realizó asaltos a personas, casas y negocios. Al poco tiempo, un compinche de Tijuana se le unió. Genaro era su nombre. Los asaltos subieron de tono y de monto. Casi 1 año de latrocinios en la ciudad de Los Ángeles los comenzaba a llenar de mala fama. En esos días la changa conoció a una prostituta llamada Gloria. Los dos se emanaban sentimientos comunes de desamparo y tuvieron una relación. Un día, la mujer fue golpeada por un cliente que hizo que la furia de la changa fuera desatada. Esto cuando Joel casi mata a golpes al depredador de su novia. La policía angelina le seguía los pasos de cerca. Genaro y la changa ejecutaron un asalto a mano armada en un supermercado. Ahí les cayó la ley. Un centenar de policías en patrullas y motocicletas rodearon la manzana. Dio inicio un tiroteo. Genaro salió corriendo por un lado y la changa por otro. Joel hirió a un policía del hombro y lo tomó como rehén para escapar. Lo logró, se dio a la fuga. Para Genaro no fue lo mismo. Además, dijo de quién se trataba y que era buscado en México. Con la información que dio Genaro a la policía, al día siguiente los titulares en los periódicos angelinos daban la noticia: suelto un asesino de Tijuana.
asesino de Tijuana en fuga. La situación era crítica. La changa actuó de inmediato y resolvió salir esa misma noche en tren hacia El Paso, Texas. Allí estaría, mientras se calmaran los ánimos. Llegó a dicha ciudad y no le gustó. Duró unas 3 semanas y decidió regresar a Los Ángeles. Ya en Los Ángeles, pensó en ver a Gloria y la buscó en el hotel. Al verla, la abrazó y le preguntó que qué había pasado en su ausencia. Ella, muy asustada, le dijo que la policía lo estaba buscando por todas partes. Le aconsejó que se fuera lejos mientras pasaba el escándalo. Eran como las 9 de la noche. Por otro lado, la changa no se daba cuenta que ya lo habían visto y lo estaban cazando. Lo dejaron salir del hotel. Caminó hacia un billar y entró. A los 5 minutos de haber entrado, una potente voz de altoparlante se dejó escuchar desde la calle. Acto seguido, fueron encendidos potentes reflectores a la entrada del billar, mientras escuchaba: Joel Quiñones, sabemos que estás ahí dentro. Te damos 3 minutos para salir y te entregues. Esta historia continuará. Para más contenido, síguenos en nuestras redes sociales como Tijuana en el Tiempo, la historia fresca de nuestra Tijuana.